¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM, ¿no? De los profesionales amantes de la comunicación. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente me viene dando vueltas en la cabeza. Tiene que ver con la industria del vino, la industria vitivinícola. Para mí, la fuerte caída que está teniendo a nivel mundial, a nivel global, por una gran, yo le diría crisis de rigidez, pero le llamo crisis en la industria del vino, para que sea más claro todavía el mensaje. Quiero comentarte que no voy a hablar sobre la crisis desde un punto de vista de variables macroeconómicas, sequías, inundaciones o heladas tardías, ¿no? Cuestiones que sufren normalmente las bodegas o la industria de la cual estamos conversando. Estoy hablando más que nada sobre una cuestión estratégica desde el punto de vista de comunicación, donde muchas van a quedar relegadas, si ya no quedaron, al costado del camino y han cerrado o han quebrado. Te voy a dar ejemplos, te voy a contar lo que creo que está sucediendo, te voy a contar también cómo solucionarlo, pero vos también comentame a mí abajo en los comentarios donde te encuentres para darme tu idea. Antes contarte que este podcast también forma parte de los nuevos cuadernos de comunicación estratégica que podés descargar gratis desde grupodircom.com. El primero fue sobre la caída de Maduro y Nike, como una marca pareciera que venció a un discurso de una ideología. La segunda tiene que ver con del mensaje al algoritmo, como ahora las personas, vos y yo, nuestros públicos, como antes, no reciben ya nuestros mensajes directos, sino que primero son filtrados por un nuevo decisor o gatekeeper como un algoritmo. Y ahora este tema forman parte de unos pequeños libros, short reads, para que leas, lecturas breves, para que leas rápidamente y puedas actualizarte. Lo tenés en PDF o en Amazon, lo puedes descargar para tu Kindle o celular. Cualquier cosa me preguntás, cualquier duda, ¿sí? ¿Por qué el vino pierde consumidores mientras otras bebidas ganan relevancia? Yo pongo aquí algunos puntos a tener en cuenta, como el menor consumo global, audiencias jóvenes desconectadas, cambios culturales acelerados, nuevos competidores que se adaptaron más. El vino se enamoró tanto de su propio tecnicismo, esto que te decía antes, perdón por mi voz, estoy un poco engripado. El vino se enamoró mucho de ese discurso técnico, que como te decía, pareciera que le habla solo a un sommelier imaginario, que se olvidó de conversar con las personas comunes y corrientes, tal vez como vos y como yo, o tal vez no, sos de una bodega, te pasaron este material y estás tratando de ver qué opina alguien de afuera. Y una de las cuestiones que voy pensando mientras también pienso en voz alta y desarrollo y preparé estos slides que te estoy mostrando, porque yo te decía audiencias jóvenes desconectadas. Yo creo que las marcas tradicionales convirtieron al tema del vino en un culto que se volvió excesivamente complejo. Que si no lo tomás moviendo la copa, teniendo en cuenta la oxigenación, el color, el, el contraste con algo blanco detrás de la copa, ¿no? La temperatura de la copa, que de hecho comprendo en muchas de estas cosas, porque conozco una sommelier importante como Agustina Spangenberg, que me habla, y a veces discutimos de estos temas, y yo le digo, no se le puede exigir a un joven, ¿no? Como te decía antes, generación Z o millennials, donde que comprendan los taninos, los tipos de suelo, las notas de cata, las barricas del roble francés o argentina. ¿Cómo hacemos para que comprenda eso en un contexto social actual donde hasta incluso todo es más rápido? Yo creo que hay conceptos claves como que hoy ganan más terrenos, bebidas listas para tomar, ¿no? Ready to drink. Bebidas con bajo contenido alcohólico que se han adaptado, cervezas, y ahora te voy a mostrar ejemplos, que ya vienen preparadas en una lata, como el gin tonic, el fernet con cola, el vermouth con soda, ¿no? Que ya están listos para consumir. Anda imaginándote mientras te cuento esto, la botella, el vino, el corcho, todo ese protocolo que está buenísimo, pero que sigue manteniendo una rigidez, crisis de rigidez, una rigidez de cientos de años atrás, con una sociedad
muy distinta. Y por otro lado, creo que se está sobredimensionando un mensaje que hoy tienen las bodegas, la industria del vino para con sus públicos, que lo hacen tan técnico que pierde total empatía con el público en general. Crean una distancia manteniendo cierto tecnicismo y ciertos protocolos y ciertas costumbres de décadas o cientos de años atrás, que la empatía se pierde y la distancia es cada vez mayor. El consumidor de la generación Z no busca una lección de geología culinaria. Basta con observar un poco a este público, millennials, pero más generación Z. Y te das cuenta lo que le están exigiendo desde la industria del vino a un público que no está cuadrando, encajando. Te voy a nombrar marcas y te voy a nombrar quienes eligieron la innovación, la adaptación. Y pasamos ya a otro slide, hablando también una cuestión que para mí me importa mucho y tiene que ver con las nuevas barreras sociales y legales. Y en este punto me parece que no se trata solo de qué queremos tomar, sino de qué sociedad estamos construyendo al salir a la calle. Todos, desde la comunicación, todos, desde los distintos estratos sociales, fuerzas vivas. Hay dos macrotendencias globales muy importantes que tenemos que tener en cuenta que para mí están asfixiando, creo que es lógico lo que voy a decir, el consumo tradicional del vino. Una tiene que ver con la hiperconciencia de ya hace unas grandes décadas de la vida sana. Y por otro lado, el gran endurecimiento, los fuertes controles de las regulaciones provenientes por lado del lado estatal. Antes, cuando uno iba a cenar y compartía una botella tradicional de vino, no importa cuál, y pasó a ser tipo un acto un acto social placentero, lindo, a un problema logístico y hasta un riesgo legal. Un problema logístico, porque no sé si voy yo manejando y después si tomás o no una o dos copas de vino, ya no podés manejar. Leyes de alcohol cero, en Latinoamérica hay varios países, Uruguay, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y yo creo que el DIRCOM de una bodega debería tener, bien como estoy mostrando aquí, todo esto en cuenta a la hora de comunicar, a la hora de armar campañas de comunicación, marketing relacional, publicidad, porque si no es un suicidio reputacional. La marca tendría, decime qué opinás, pero tendría que ser parte de una solución en esto que te decía al principio. Se trata de qué sociedad estamos construyendo, todas las fuerzas vivas de una sociedad. Y desde la industria del vino, desde una bodega, uno podría tener, te voy a dar más ejemplos, una suerte de un mensaje, no importa la campaña de que se trate, pero con soluciones logísticas para el consumidor. Por ejemplo, como te decía antes, fomentando cuál sería o quién es hoy el conductor designado, el conductor responsable. No sé cómo le llaman en tu país. Y te contaba también, como te estoy mostrando, que hay movimientos muy conocidos, hay miles, pero alguno que he buscado está el Enero Seco, Dry January, está Los Curiosos por la Sobriedad, y son retos virales, mirá vos, retos virales, donde la idea es, en millones de personas, quienes se suman a estar un tiempo sin tomar alcohol y demostrar que no pasa nada si uno está con abstención de alcohol o con una moderación extrema del alcohol, y que ya este mismo, ¿por qué te lo comento? Porque este mismo hecho de un reto viral y sobre este tema hace que lo que antes era quizás una vergüenza que no tomes, como con el cigarrillo, que no tomes alcohol, hoy ya no solamente no se tiene en cuenta eso, sino que hay juegos que hacen ver que es mejor una vida sana, e indirectamente o en detrimento de una industria del alcohol para aquellos que no se adaptaron, como los del vino. Tener un público que está eligiendo algo distinto, como te lo vengo demostrando,
no es un sacrilegio como te pongo en pantalla, no es proteger la tradición por la tradición misma y a cualquier precio, es entender que desde una comunicación estratégica, adaptándonos, evolucionando, diversificando, estamos aceptando que hay un público como los que te vengo mencionando, y no necesariamente ellos, sino otros también, que buscan el mismo ritual, que buscan el mismo sabor, la sofisticación y la experiencia de compartir un vino con una copa, pero que no necesariamente tenga ese alcohol, como ya lo han logrado otras industrias del alcohol y están vendiendo mucho. Quien entienda esto, y por eso le hablo mucho a los profesionales de la comunicación, puede llegar a dominar el mercado en el futuro, como lo están haciendo ya en algunos países como España o otra bebida en Estados Unidos, junto con Nueva Zelanda. Mira, el espejo que podemos tener enfrente es el de la cerveza 0.0 de Heineken o Corona. Cualquiera de las dos marcas seguramente lo conoces, lo empezaron a hacer y están vendiendo muchísimo y no paran de vender. ¿Siguen haciendo la cerveza con alcohol? Sí. ¿Se diversificaron y se adaptaron? Sí. ¿Tienen un público mayor? También. Ganan más dinero, por supuesto. Hay un ejemplo que está teniendo un éxito importante, se llama Bodegas Torres, es en España. Te dije también que había otro caso que tiene que ver con Nueva York en Estados Unidos y Nueva Zelanda, y tiene que ver con una bebida que se llama, y ahí lo tenés escrito, Giesen, donde invirtieron millones de dólares en tecnología para poder sacarle el alcohol al Sauvignon Blanc, y las ventas explotaron. Y llegamos ahora al punto donde tenemos que hablar sobre estrategias para la supervivencia, estrategias de comunicación que colaboren, que ayuden, que hagan tal vez un acercamiento a generar otras ideas, a escucharte a vos, a ver qué opinás. Acordate que de todo esto va a haber un cuadernillo, el volumen 3 de cuadernos de comunicación estratégica sobre la industria del vino, y la podés descargar desde grupodircom.com, donde, por ejemplo, a ver, pensemos, digo, siempre tiene que ser igual como hace 100 años la botella de 750 centímetros cúbicos, digo 100 años por no decir 80, 50, no sé, pero tiene que ser esa, la botella de 750 centímetros cúbicos, tiene que ser que yo tenga que descorchar para sentirme con esa tradición, con ese protocolo, con ese estatus o algo que muchos hoy no están buscando. Entonces, ¿se puede mantener todo esto? Claro que sí, estoy hablando del packaging. Se puede mantener, pero también podemos llegar a bajar un poquito más al terreno, a la sociedad, a este producto, que de alguna forma pueda llegar a conversar, como sí, a conversar, a interactuar con sus públicos. Y te voy a ir dando ejemplos, como ya podés ver en pantalla, le estoy llamando el smart packaging, el empaquetamiento inteligente, envases inteligentes. ¿Por qué no colocar un código QR que me lleve a mí a un video, a una explicación del enólogo? Y cuando te digo QR dinámico, es porque el QR, no el estático, el dinámico, podés ir haciendo que ese código, que ya fue impreso hace un año, 5 años atrás, siga desviando a las personas a distintos lugares que hoy vas cambiando. Por eso es dinámico. Podemos tener formatos pensados para facilitar la portabilidad. Podemos pensar en el consumo individual y rápido descarte. Que no sea la botella obligada que tengo que tomar y ir guardándola para ir tomándola durante los próximos días. ¿Por qué no tener una lata? Ya no te obliga a que tengas que tomar el vino en una copa, ya lo elegís vos, pero podés tomar el vino en una piscina, alberca, pileta, sin el miedo de que la copa se rompa, se caiga dentro de la pileta el vidrio, etc. Pongo un ejemplo, pero hay millones y seguramente muchos te estás vos ahora imaginando. No me obligás a mí a llevar una copa si me voy de picnic, si me voy a la playa, abro la lata, la consumo y lo puedo tirar. Yo creo que las bodegas que vayan sobreviviendo los próximos años van a ser aquellas que en realidad dejaron de mirarse el ombligo y que comiencen a escuchar, como te desarrollé en todo este podcast, con más empatía y con más transparencia, qué necesidades reales está teniendo hoy
la sociedad o su público objetivo, su público consumidor, pero por sobre todas las cosas, una sociedad que exige bienestar, seguridad y, escuchá esto último, practicidad. ¿Hay que dejar todo lo anterior? No, no, nadie está diciendo eso. No, no, para nada. Yo creo que la gestión corporativa, para ir terminando, ahora sí, colega, nos exige, y por eso vienen estas discusiones, ese intercambio de ideas, le llamo a discutir, nos exige siempre estar un paso o dos adelante de los cambios culturales, pero para eso es necesario que uno esté atento, observando, para luego analizar, no se puede al revés, y estar abierto a los cambios, a las adaptaciones. Bueno, colega, hasta acá estamos llegando. Quiero hacerte una pregunta final, déjamela en los comentarios, escribime, mandame WhatsApp, lo que vos quieras. Pero quiero saber si vos, todos, él, ella, creen que el vino sin alcohol perderá el estatus o es la salvación de la industria. Si el vino sin alcohol, que forme parte del vino con alcohol, si esta diversificación, si esta oferta a un público consumidor hace que se pierda algún estatus, alguna tradición. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, colega.